Bienvenida, doctora Macaibo. Buenos días. Buenos días a todos. Damos inicio a la Buenos actividad. días a todos. Señoras y señores, buenos días. La Academia Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida a su programa cultural Tertulias Académicas, parte del 136º año académico, actualmente con la presidencia del académico de número doctor Gustavo González Rengifo. Con gran complacencia, anunciamos la presencia de la doctora Carmen McEvoy, distinguida historiadora, quien expondrá el tema Perú, la República en crisis. La doctora McEvoy hizo sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de California en San Diego. Es docente de The University of the South Seaway desde hace 29 años. Ha sido embajadora del Perú en Irlanda entre los años 2018 a 2019. Fue premiada con la beca Guggenheim y ha sido expresidente del Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura para el Bicentenario de la República. Es autora de numerosos libros y publicaciones. Su exposición se extenderá por 40 minutos y será seguida de un diálogo de unos 20 minutos aproximadamente. El moderador será el doctor Gustavo González, presidente. Adelante, doctora Macaibo, y gracias por su presencia. Muy bien, primero que nada, buenos días. Para mí es realmente un gusto, un privilegio compartir con la academia, con la ciencia, con la medicina. Tengo algunos apuntes sobre lo que yo denomino la patria científica, que es un poco el antecedente de lo que es la medicina peruana. Pero antes que nada voy a abordar pues el tema que nos tiene a todos conmovidos, ¿no? Yo creo que este es un momento probablemente uno de los más difíciles de la República del Perú, porque sus instituciones están siendo minadas, su economía, como bien sabemos, está cayendo en el borde de economías que nosotros no imaginábamos íbamos a llegar a esos niveles, ¿no? Entonces hay todo un tema de la sociedad, de la sociabilidad, la delincuencia, el abismo social, como decía Basadre, se hace cada vez más evidente, ¿no? Los niveles de pobreza. Entonces, estamos en una república, pues, que está como en algún momento lo mencioné en una entrevista, está en un proceso hay una debacle, ¿no? Una suerte de crisis estructural de un modelo, ¿no? Entonces, esto va más allá de la coyuntura actual, va más allá de la administración actual, aunque cada administración, como hemos visto a lo largo de los años, va incrementando el problema, lo va volviendo más difícil de resolver, ¿no? Porque son problemas que no tienen una solución, necesitan una solución estructural que no se le da, ¿no? Entonces todos son, digamos, aspirinas, ustedes que están en la profesión, para un problema que necesita pues una cirugía sofisticada, ¿no? Una cirugía que tiene que extirpar, ¿no? Una suerte de paradigma, una suerte de elementos que hacen cada vez más difícil la gobernabilidad en el Perú. Entonces, lo primero que quisiera mencionar, y esto más que una ponencia, es una invitación a la conversación, al intercambio de ideas, ¿no? Porque yo creo que acá todos los peruanos estamos muy preocupados, ¿no? Por el futuro, no solamente por el presente, sino por el futuro. ¿Qué país le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando vemos pues que están saliendo cientos de miles de jóvenes a buscar un mejor destino fuera del Perú, ¿no? Entonces, esta es una crisis probablemente muy parecida a la que se vivió el siglo pasado. Estas son crisis recurrentes, ¿no? Entonces, el primer punto que quisiera conversar con ustedes es que esto viene de la manera como se construyó la República, ¿no? Entonces, hay un tema, como lo mencionamos con un colega, un libro que publicamos el año pasado, Patrias Andinas, Patrias Citadinas. Acá hay un ADN, ¿no? Acá hay un ADN político. Hay un ADN político que
los practicantes de la medicina saben que lo primero que se tiene que hacer antes de curar a un paciente es diagnosticarlo. ¿No? Y acá hay un diagnóstico. Nosotros somos muy buenos en diagnósticos, de diagnósticos parciales, echarle la culpa a la administración anterior, a la presente, ¿no? Estos jingles, ¿no? Estas simplificaciones que se van dando para echarle la culpa a todos y no asumir nuestra responsabilidad, porque yo creo que acá hay una responsabilidad colectiva. Entonces, el primer punto es cómo nace esta república y a qué me refiero cuando menciono este concepto del ADN, ¿no? Todas las repúblicas nacen pues en circunstancias difíciles, con violencia, con divisiones sociales. Probablemente yo estoy en los Estados Unidos, ¿no? Esta es una república que nace con esclavitud. Y es un problema que se va a tener que resolver, ¿no? Que viene la guerra civil y ahí finalmente se da la abolición. O sea que cada república va cargando sus propias taras, sus propios problemas que al no resolverlos a tiempo se van agudizando, ¿no? Y como en el caso de los Estados Unidos se enfrenta pues al norte y al sur en una guerra donde en una batalla solamente hay 50.000 muertos en Gettysburg, ¿no? Entonces, y en el caso chileno es una república que acorrala a su población indígena, la Araucanía, y ahí, digamos, es territorio de nadie, territorio de los militares que van ahí a quemar rucas, a violar indígenas, ¿no? Entonces Chile también tiene su propia violencia. O sea, todas las repúblicas nacen como he mencionado. La nuestra nace con dos problemas que considero yo van a ser los que van a irse desplegando a lo largo del siglo XIX, el XX, incluso el XXI, hasta que probablemente hemos llegado a los límites de un modelo precario de institucionalidad. Entonces, ¿qué ocurre en el Perú? ¿No? En el Perú, lo primero que nada que hay que reflexionar es que es el último bastión de un imperio. Y este último bastión, bueno, Cuba posteriormente será el último, pero no con las connotaciones en términos geopolíticos de riqueza que es el Perú. ¿No? El Perú es el corazón de un imperio y como dice Bolívar, es el nudo, es un nudo gordiano, ¿no? Entonces, eso significa que nuestra guerra por la independencia es una guerra transnacional, lo que significa que para la liberación del Perú es necesario que confluyan ejércitos de todas partes de Sudamérica, ¿no? Y eso este año lo vamos a hacer mucho más obvio en la celebración de la batalla de Ayacucho, ¿no? Donde hasta pelean irlandeses, ucranianos, griegos, ¿no? Es una suerte de momento síntesis, ¿no? El Perú siempre se caracteriza por esas coyunturas, ¿no? Que son coyunturas imperiales. O sea, el Perú ha sido doblemente imperio, imperio de los incas, imperio, digamos, cabeza del imperio español, ¿no? Entonces, esa situación geopolítica que nosotros analizamos en este libro determina de que confluyan muchas agendas, ¿no? Que no solamente es la agenda nacional la que está en juego, sino es la agenda gran colombiana. Bolívar tiene sus propios intereses, manipula, ya sabemos lo que ocurre con Torre Tagle, lo mete preso, ejecuta a Berindoaga, ¿no? Va rompiendo lo que sería la dirigencia peruana. ¿No? Entonces, esa es su labor, esa es la labor de Sucre, eso es lo que hacen y nos dejan ese legado, ¿no? Un país que ya estaba fracturado, porque hay que recordar que cuando llega Bolívar, ya se está dando una guerra civil, el Congreso se ha ido al norte, Rivagüero se está enfrentando con Torretale. La situación está de faccionalismo, ¿no? Pero la llegada digamos, de una fuerza externa intensifica el faccionalismo, ¿no? Y lo vuelve muy difícil de controlar. Entonces, al tener, digamos, nosotros esta suerte de privilegio, entre comillas, nuestra agenda no necesariamente obedece a los temas nacionales, que por ejemplo en el caso de Chile rápidamente O'Higgins descubre que se tiene que deshacer de los granaderos, ¿no? Después de que le han dado la independencia, han cruzado los Andes, han liberado a Chile, O'Higgins se da cuenta que esos ejércitos desmovilizados, que es otro gran tema en nuestra historia, ejércitos desmovilizados,
¿no? Y muchos saben qué ocurre con los ejércitos desmovilizados en Centroamérica, a lo largo de diferentes partes del mundo. O sea, se dedican a complotar, se dedican en ciertas ocasiones incluso a saquear, ¿no? Entonces tenemos nosotros esa carga, ¿no? Esa carga de que era necesario hacerlo, ¿no? Justo estoy preparando una ponencia sobre Sánchez Carrión, que en la próxima semana se celebran 200 años de la fundación de la Universidad de Trujillo. Y ahí se muestra, por ejemplo, de que no se le da a este guamachuquino el rol protagónico que tiene en la guerra, ¿no? Porque todo es Bolívar. O sea, Bolívar ocupa un espacio porque Bolívar pues viene de liberar Gran Colombia, Venezuela, de enfrentarse con los españoles, de estar en Jamaica, ¿no? Tiene una vida pues de aventura, ¿no? Entonces llega, pero no solamente llega Bolívar, llega San Martín con sus granaderos, llegan los chilenos, y ahí se va estableciendo una práctica, ¿no? Y esta práctica es el Estado peruano como botín de guerra, ¿no? Y entonces en el imaginario universal, vale un Perú. Por más de que ya está el Perú desangrado con las guerras que hemos tenido y que ha dirigido en su momento Abascal, Pezuela, ¿no? Contra todos los rebeldes, ¿no? El Perú ha sido el centro de la reacción. O sea que el erario público está deshecho, ¿no? Y en ese erario público deshecho llegan estos otros, ¿no? Que son, digamos, los patriotas, también a sacar sus propios beneficios, ¿no? Y acá no estoy diciendo que no hubieron ideales ni intereses, digamos, por liberar al Perú. Lo que digo es de que hay otro elemento que yo considero es muy importante en este proceso, que es la movilidad social. ¿No? Entonces nosotros somos el final del camino. Ya después de nosotros no hay nadie más. O sea, ya se ha venido liberando al norte, se ha venido liberando al sur, y es por eso que se establece el protectorado de San Martín, porque San Martín ya si no hace, digamos, algo con su vida política, se le terminó la historia, ¿no? Y viene Monteagudo, y bueno, ustedes sabrán muy bien que nos deshacemos de los dos, ¿no? De que hay una revuelta en Lima, justamente porque se sentía que había una presencia que no era pues la presencia de los peruanos, ¿no? Y ahí está Sánchez Carrión y están todas las... Entonces, primero que nada, me gustaría dejar instalada esta idea de el Estado peruano como botín de guerra. Y lo otro, ay, se me han ido, no los estoy, no los estoy viendo. A ver, déjenme ver. Voy a volver a entrar. Ya. Y lo otro, o sea, lo primero es centro geopolítico de decisiones continentales. No, hay una carta que para mí es una carta fundamental que le manda Santander a Bolívar, que le dice, mantenga en el Perú a los ejércitos gran colombianos, porque si usted los regresa a la Gran Colombia, sembrarán la anarquía. ¿No? Entonces ahí está clarísimo que no solamente somos un lugar, digamos, de movilidad social, un lugar en el que puedes tú haber empezado una carrera, no sé, de comandante, ¿no? Y terminar en el Perú de general, de ministro, ¿no? De prefecto, ¿no? A pesar de que eres extranjero, porque todos los que pelearon en Ayacucho al final fueron nacionalizados, sino que somos un depósito tóxico, ¿no? De todos estos soldados de fortuna. O sea, son soldados que están buscando, como se diría en el siglo XIX, un destino. Y el destino es el Perú, ¿no? Entonces ahí empieza este mecanismo que llamo yo, ¿no? Acá hay un mecanismo. Lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad probablemente es la fase más degradada del mecanismo, ¿no? La prebenda, el Estado lo toma por asalto a partir de préstamos, porque ustedes dirán, bueno, pero es un Estado pobre, no, pero es un Estado que ya tiene personería ante el mundo y entonces se puede endeudar, ¿no? Entonces le pides préstamos a los ingleses, le pides préstamos con intereses en muchos casos totalmente onerosos y es un Estado que comienza a crear deuda para poder, a través de la prebenda, crear sus cuadros burocráticos y lo que probablemente es lo más serio,
no institucionalizar, ¿no? Porque la única manera, digamos, de estabilizar a esta república, y eso lo dicen muchos, lo dice Pando, ¿no? Cuando Pando se va, finalmente termina muriendo en España. Pando, que fue burócrata no solamente en España, sino que fue burócrata de Bolívar, ¿no? Fue su ministro de Economía, su canciller, que dice que acá lo que está primando son los intereses personales, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya se instala este comportamiento, ¿no? Este comportamiento que es qué beneficio le puedo sacar yo de mi posición en el Estado peruano, ¿no? No hay un entrenamiento, una sociabilidad en la virtud, en el mérito, en el servicio. Y lo que es peor, la política se convierte en una profesión, ¿no? Yo creo que ahí está también un poco la tragedia del Perú, ¿no? Es una manera de ganarte la vida, ¿no? Cuando uno ve el caso norteamericano, pues y ve a los Founding Fathers, Washington, John Adams y todos los demás, ellos sirven y se van. En el caso de Washington se da esta administración, que es una administración que tiene una sucesión más y terminó. Ahí se acaba, ¿no? Si vemos a Castilla, muere empezando una revolución contra Prado, ¿no? Había empezado su carrera en Ayacucho, había empezado su carrera, bueno, con los ejércitos del rey, y muere en 1867, 40 y tantos años después, haciendo otra revolución, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una cultura política de la guerra? Hay una cultura política del Estado como botín, ¿no? Y hay una cultura política de la prebenda, ¿no? Y la mala suerte, ¿no? Que hace que esto se vuelva, digamos, ya una suerte de mal endémico, es el guano, ¿no? Porque el guano llega cuando la anarquía, ¿no? Ahora estamos hablando de que el Perú está en anarquía. Bueno, el Perú estuvo en anarquía los 10 años posteriores a la independencia, ¿no? El Perú, digamos, declara su independencia en el 21, pero esa década hay 6 golpes de Estado. 6. Si empezamos con el golpe de Estado que le da la mar al virrey, que es el ejemplo. O sea, es el primer golpe de Estado probablemente en América Latina, donde los oficiales españoles se levantan contra un virrey, que es Pezuela, y lo votan. Y no hay ningún protocolo, no hay nada legal, ¿no? Lo toman prisionero, lo obligan a renunciar, creo que no quiere firmar la renuncia, lo suben a un barco y lo deportan, ¿no? Entonces, la ilegalidad en el acceso al poder, ¿no? Ese probablemente es otro elemento de este ADN, ¿no? Entonces, la prebenda, la guerra, el interés personal, y acá yo llego como sea. O sea, no importa, no importa, ¿no? Es interesante, nosotros desarrollamos ese golpe en Piura, que nadie lo conoce, lo conocemos muy poco, 1829, Lamar, el héroe, el comandante del batallón Perú en Ayacucho, el militar más adiestrado que teníamos. Resulta que este mariscal, que termina siendo mariscal porque se le nombra mariscal, termina en un barco camino a Costa Rica, deportado por Gamarra, sin ningún tipo de juicio, ningún juicio. Él no se puede defender. Lo botan. Lo votan porque lo acusan de que no es peruano, que es de Cuenca. Bueno, que Cuenca era del Perú, ¿no? Entonces, toda esta farsa, que yo creo que es otro elemento, toda esta ficción que se construye en los medios y que va creando lentamente elementos de una cultura política perversa. ¿No? Acá hay una cultura política perversa, ¿no? Una cultura política que nace de la toma de asalto del Estado, de la prebenda para repartir y calmar, porque si tú no tienes gobernabilidad, tienes que repartir. Es la única manera, ¿no? Esta red de clientes que se van formando y la traición, ¿no? Yo creo que acá hay otro tema que yo creo que es fundamental, que no existe lealtad, ¿no? Entonces, al no existir lealtad, no existen objetivos comunes, no existen horizontes. Esto es el sálvese quien pueda, ¿no? Suena muy familiar. A mí me suena muy familiar, ¿no? Entonces, mientras que otros países han ido construyendo instituciones, mal que bien, Chile con Portales, controla,
¿no? Argentina de Sarmiento, un poco que va, digamos, acotando, va creando otros elementos como la educación, como la movilidad social a través de la educación. En el Perú la guerra se impone, ¿no? Y si uno le va siguiendo el rastro a cada década, bueno, cada década hay una guerra, ¿no? En la década del 30 no sé cuántas, o sea, todos contra todos, Confederación, Santa Cruz, los chilenos que llegan, ocupan Lima. En los 40 sigue la guerra civil, en los 50 también hay una revolución contra Echenique y sigue, y sigue, y sigue, y no se estabiliza ¿no? Entonces, este es un poco el panorama, ¿no? Diríamos más negro de cómo nace. Yo creo que como uno nace, uno va definiendo, ¿no? Y no hay viraje, no hay viraje. Hay un intento de viraje al final del ciclo guanero, ¿no? Que es en la década de los 70, la formación del Partido Civil. Hay un intento de la sociedad de decir, esto ya no da para más, ¿no? Entonces se nacionaliza el salitre porque el Estado peruano está quebrado, el guano ya no sirve para pagar todas estas deudas de guerra, la corrupción, ¿no? Entonces la corrupción no está sola. Yo creo que acá la discusión tiene que ser: la corrupción es parte de un mecanismo para sobrevivir, un mecanismo de movilidad social, un mecanismo de estabilización. Si tú la sacas, destruyes todo, porque no tienes que poner, ¿no? Es como, yo siempre digo, ¿no? Es como un ataque al corazón, un paro cardíaco, ¿no? El cuerpo crea sus propias defensas, ¿no? Sus propias venas alternativas, porque no quiere morir, ¿no? Entonces yo creo que existen estos mecanismos, ¿no? Que son mecanismos negativos, pero existen, están ahí, ¿no? Y hay que abordarlos, hay que ver cómo se desmantela, ¿no? Porque están ahí, están todos presentes, ¿no? La traición, la prebenda, la falta de respeto por el cargo público, el golpe de Estado, la prensa, ¿no? La prensa que inventa, que arma, porque la prensa se convierte pues en otro poder, ¿no? Y es un poder que está dentro del juego de esta lucha eterna, ¿no? Entonces, este sería un poco el diagnóstico de la crisis actual, ¿no? La crisis actual es una más, ¿no? La crisis actual es una suerte de conclusión de un problema que no ha sido resuelto, ¿no? De un problema de institucionalidad, un problema de desarmar o de desmantelar el sistema prebendario, la corrupción como una forma de calmar, ¿no? De distribuir los dineros del Estado y creando una economía sana, ¿no? Una economía que se base en el trabajo, que se base en el mérito, en la ciencia, ¿no? Ese era el mundo, y acá paso al segundo punto, que imaginaron los científicos peruanos, ¿no? Así como existe, digamos, una patria filosófica, una república filosófica legalista, que es la que es heredera de San Carlos, ¿no? Ahí en San Carlos está el núcleo, ¿no? El núcleo intelectual. Ahí, cuando Toribio Rodríguez de Mendoza está en la instalación del primer Congreso Constituyente, dicen que se pone a llorar porque hay como 30 congresistas que han sido sus estudiantes en San Carlos, ¿no? Y él viene de Chachapoyas, él ha sido un doctrinero de indios en el norte del Perú. Él conoce la realidad mestiza, conoce la realidad indígena, ¿no? Y hay muchas buenas intenciones, y acá paso al segundo punto, ¿no? Las buenas intenciones, ¿no? Que acá, por eso es que seguimos discutiendo, por eso que no nos dejamos vencer, ¿no? Porque existe, digamos, un lado sano en esta historia, los que fueron derrotados, ¿no? Los que fueron derrotados. Acá hubieron algunos que pensaron que esta república podía ser diferente, ¿no? Que el sueño republicano, lo que yo llamo la utopía republicana, era posible, ¿no? Y era posible a través de la educación, la ciencia, ¿no? A Toribio Rodríguez de Mendoza le llamaban el bufón del Perú, ¿no? No bufón por la palabra que digamos se refiere a la comedia, sino bufón el científico, ¿no? El naturalista, ¿no? Ahí había en San Carlos un núcleo
impresionante. Estoy leyendo ahora la documentación de Sánchez Carrión, y que es el discípulo de Toribio Rodríguez, y me quedo impresionada, ¿no? Del conocimiento que tiene de las matemáticas, de las humanidades. José Gregorio Paredes, que diseñó nuestro escudo, era astrónomo, pero también era médico, discípulo de Unanue, ¿no? El mulato Valdés, que no era, pues que no debería haber sido aceptado en la corporación médica, y sus amigos del Mercurio le hacen lobby porque es un genio. O sea, el mulato Valdés tiene un tratado sobre cáncer, ¿no? Y tiene montones de libros que escribe y escribe. Entonces, hay ciencia, hay ilustración. Ese es el contrapeso, ¿no? Ese es el contrapeso, pero permanentemente son derrotados, ¿no? Tratan y son derrotados, tratan y son de Santiago Antunes de Mayolo, con esas hidroeléctricas extraordinarias, ¿no? Un hombre de Ancash, de la escuela pública de un pueblito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este grupo, no? Yo creo que es el segundo punto, ¿no? Primero que nada, identificarlos, recuperarlos, y ponernos a discutir sobre ellos, ¿no? Que es el Mercurio peruano, que probablemente es la revista más notable que existe, ¿no? En toda Latinoamérica. ¿No? Es una revista que habla, pues, de ciencia, que habla de regiones, que habla de la coca, ¿no? Hipólito Unanue, un tipo brillante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta sociedad amantes del país? Que es hasta un nombre que conmueve ahora, ¿no? Que conmueve, porque acá qué amantes existen. O sea, en el Congreso es el mundo de las amantes, pero, pero no es el mundo de los amantes, o sea, de los amantes del Perú, ¿no? Entonces ahí se forma este núcleo extraordinario de donde van a salir estas mentes brillantes en la medicina, en la astronomía, ¿no? En el foro, ¿no? En el foro, ¿no? Entonces, San Carlos como este núcleo, ¿no? Hay que volver a San Carlos, los años que Sánchez Carrión enseña en San Carlos. No ha sacado todavía su título de abogado, es un abogado pro bono, o sea, él trabaja por los pobres, por mujeres que no tienen apoyo. Eso está pasando en Lima, pero es la Lima de la represión. Es la Lima donde está gobernando Abascal, ¿no? Donde está gobernando después Pezuela, que lo expulsa de San Carlos, ¿no? Entonces, siempre esta ilustración resistiendo, y no teniendo los medios, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa con la sociedad amantes del país? ¿Qué pasa con el Mercurio? Bueno, tiene que disolverse porque ya no hay patronazgo del virrey. O sea, el virrey ya no quiere ayudar, ¿no? Entonces, siempre bajo una sombra, ¿no? Y esta sombra no te deja desplegar todas tus potencialidades, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso de José Gregorio Paredes no, probablemente ustedes lo conocen, es notable, ¿no? Es notable. ¿Dónde muere? En Arequipa, en medio de la anarquía, en 1834, olvidado, totalmente olvidado, ¿no? Y ahí se van perdiendo estas iniciativas, ¿no? Estas iniciativas que tenemos que rescatar, ¿no? Entonces, probablemente esta patria científica, que es la que ellos imaginan, por supuesto que es de hombres, es una patria científica que podemos decir elitista, pero sus componentes no son de la nobleza, ¿no? Algunos probablemente sí. Hipólito Unanue hereda, o sea, Hipólito Unanue no es un hombre rico, viene de Tarapacá, hereda pues de esta familia una hacienda por el trabajo que hace de tutoría del hijo de la familia. O sea, ahí tenemos ya un tarapaqueño, tenemos a Rodríguez de Mendoza, que es de Chachapoyas, tenemos a Sánchez Carrión, que es de Huamachuco, y así. O sea, nos vamos dando cuenta que hay un núcleo provinciano, ¿no? Que les ha costado llegar. ¿No? En el caso de Sánchez Carrión, él pasa por Huamachuco, Trujillo, en Trujillo está en un seminario, de ahí se distingue, lo mandan becado a Lima, entra a Sancar, el mérito, el camino del mérito.
que es el que se ha perdido totalmente. Ahora se compran los títulos, ahora se inventan las profesiones. Ese trabajo duro, constante, existió y se veía como la manera cómo debía obtenerse la movilidad social. Esta movilidad social que rápidamente va a ser sustituida por la toma del Estado, ¿no? Como no existe ese camino, tú tomas pues el que te encuentras, ¿no? Entonces, yo creo que ese núcleo, ¿no? Ese núcleo que ustedes probablemente estaba leyendo ahora en la mañana, porque estoy escribiendo una conferencia sobre Sánchez Carrión, el que le hace su acta de defunción es Cayetano Heredia. Porque como muere en Lurín, lejos de Lima, hay todo este tema, ¿no? De saber qué ha pasado, ¿no? Entonces va Cayetano Heredia y le hace pues la autopsia, ¿no? Entonces escribe, ¿no? Escribe y es conmovedor lo que escribe. O sea, que él nunca había visto un cuerpo tan joven, esta vitalidad de este hombre, ¿no? Que por qué había muerto, ¿no? Porque comienzan, digamos, la cosa panfletaria de los chismes, ¿no? Que lo asesinó Bolívar. No, no lo asesinó Bolívar. Él muere porque se la pasa a caballo, o sea, haciendo la campaña final, que es la campaña a Ayacucho. Entonces él se va de Lima a encontrar a Trujillo en Pativilca, de ahí se va a Trujillo, funda la universidad, funda la Corte Suprema, cruza los Andes, llega a Huamachuco, de ahí se va a Huamanga, un hombre que no tenía, pues no era un atleta, ¿no? Entonces muere de una varice en el hígado que se le revienta, ¿no? Eso es lo que dice Cayetano Heredia, ¿no? Que la ha visto y que justamente es el caballo, ¿no? Que es este esfuerzo físico lo que lo lleva a la muerte, ¿no? Entonces, si le va contando a Bolívar, no estaba viendo unas cartas, que le manda a Bolívar y que le dice que se siente mal en Huamanga, ¿no? Que no resiste los dolores, pero él está dispuesto a dejar la vida por el Perú. Es impresionante. Es impresionante ver esta épica, esta gesta, esta entrega, ¿no? Que es una entrega que no solamente es una entrega intelectual, ¿no? Que podemos decir, bueno, estos eran hombres pues de gabinete, ¿no? Le entregaban al Perú sus libros. No, le entregaron la vida, ¿no? Le entregaron la vida, ¿no? Y acá quiero parar para ver digamos, el tercer tema, antes de, digamos, irnos a la discusión, que es qué pasó con la memoria heroica y épica que tenemos. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde se quedó? ¿No? Para que salgan estos rufianes, estos sinvergüenzas a decir que todos somos iguales, que siempre fue así, ¿no? Que todos son unos sinvergüenzas. Y poco a poco se va socializando la idea que el Perú es un país de delincuentes, ¿no? Y eso es lo que justamente va ganando la moral pública, va ganando este espíritu, pues, de pesimismo, esta deserción en masa, que ya nadie quiere participar, que todos se quieren ir, porque siempre fue así. No, no es así, no es verdad, ¿no? Hay una voz de todos estos que han sido, digamos, eliminados del relato, ¿no? Y esto tiene que ver con temas políticos, digamos, la interpretación marxista de la historia del Perú, que se basa pues en una lucha de clases, que probablemente existe, pero que existen otros elementos también en la construcción de cualquier república, ¿no? Entonces se habla de la oligarquía de la primera constituyente. ¿Qué oligarca pues podía ser Toribio Rodríguez de Mendoza, Sánchez Carrión, el mismo Luna Pizarro, ¿no? Que habla de los intereses personales, ¿no? Un sacerdote, muchos sacerdotes hay ahí en ese congreso, ¿no? Entonces, el tema aquí, pienso yo, va por dos lados, ¿no? Va por el lado de qué pasó con esta memoria, que es una memoria que está en esos volúmenes de la colección del sesquicentenario, ¿no? Que se publican 120 volúmenes con todo, ¿no? Con las cartas de Pizarro y Sánchez Carrión, con lo que pasó con el resto de ideólogos, todo está ahí, pero nadie lo lee, a nadie le importa, ¿no? Entonces, lentamente la memoria se ha ido eliminando, ¿no? De nuestro disco duro. ¿Y qué cosa queda? Queda Darwin,
¿no? Queda que se fue a tal sitio, y todos estos personajes menores que son coyunturales y que no tienen ningún interés por el Perú, sino por ellos, ¿no? Entonces, esas son las historias que han quedado en la memoria colectiva y que se siguen reproduciendo, porque ayer es uno, mañana es el otro, nuevos personajes, ¿no? Parece un folletín que no tiene final, ¿no? Entonces, hay todo un tema de la memoria, yo creo que acá ha habido una intervención en la memoria del Perú, que probablemente no ha sido consciente, ¿no? Para poder plantear esta idea de los buenos y los malos, ¿no? Que es otra gran fábula de nuestra historia, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Yo soy la buena, tú eres el malo, y así no se plantean, digamos, los eventos históricos, ¿no? Han habido muchos peruanos que se han jugado la vida. Yo creo que el caso de Grau viene de esa tradición, ¿no? De una tradición, digamos, comprometida, valientes, los valientes, digo yo, ¿no? Entonces, el tema en la memoria va por toda una tendencia historiográfica, y eso lo digo lo he dicho en varios de mis escritos, eso lo he dicho en la introducción de la utopía republicana, que plantea, pues, de que la independencia no las dieron, fue concedida, que a nadie le interesó realmente la república, que no hubieron buenos republicanos comprometidos. Cuando se publica esta colección fabulosa en 1974, a raíz del sesquicentenario de la independencia, bueno, sale pues un escrito, La independencia concedida, y que tenía 25 páginas, y que todo el mundo leyó, y que se socializó por todas partes. Y no leyeron el volumen que el Dunbar Temple editó con las cartas de los guerrilleros de la Sierra Central, ¿no? Y esos guerrilleros de la Sierra Central estaban dispuestos a dar la vida, al igual que muchos de estos carolinos, por el Perú, ¿no? Cartas de comandantes guerrilleros que están diciendo que ellos están listos para ir a Ayacucho, a las Rabonas, preparando, recolectando la comida, los carneros, Cortegana contando de una Rabona que está ahí llevando llamas para darle de comer a la tropa. ¿Dónde está esa historia? O sea, ¿qué ha pasado con la escuela pública? ¿Qué ha pasado con la educación? Que no ha sido capaz de crear ciertos hitos que permitan que nosotros regresemos a un pasado que está lleno de luces y de sombras, ¿no? Acá no es cuestión de contar una historia rosa, porque nadie tiene una historia rosa, pero nosotros incluso a nivel individual tenemos que regresar a nuestra infancia, tenemos que armar un relato en el cual nuestra vida adquiere un sentido, ¿no? Pero si el sentido no existe, si todos fueron ladrones y Darwin y compañía son el producto de una historia de ladronería, bueno, cerremos el kiosco y nos vamos, ¿no? Entonces acá hay todo un tema educativo, todo un tema de una narrativa que se va perdiendo por la coyuntura, porque a nosotros nos gana cada gobierno con 1 millón de historias. El lunes sale otra, ya nos olvidamos de los Rolex, ahora viene otra, y la próxima semana otra, y una va tapando a la anterior, ¿no? Entonces, todo el tema en la memoria, cómo ha sido intervenida, cómo no se ha trabajado en esa memoria en la escuela. Yo creo que muchos amigos me dicen que el curso de Historia del Perú está como subsumido en otros cursos, que ya no hay, yo recuerdo cuando iba al colegio, yo tuve el curso de Educación Cívica, habían temas de ética, ¿no? Todos esos valores que podrían neutralizar esa historia previa que les he comentado, no tenemos el antídoto. En nuestro cuerpo social no hay un sistema inmunológico que diga esto es bueno y esto es malo. No está. No se le ha inoculado. No ha sido inoculado. No tenemos la vacuna. Entonces cualquiera viene, cualquiera toma por asalto el Estado, cualquiera nos cuenta cualquier historia. El presidente Castillo, que dijo que decía 500 años, él llegaba para reivindicar luego de 500 años y se tiró por la borda pues a todos, a los guerrilleros, a los carolinos, a todo el mundo. ¿Y qué pasó con nuestra historia previa? ¿Y qué pasó con él? Entonces, ¿por qué existe esta tendencia de destruir el pasado?
Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema que hay que trabajar, hay un tema que ustedes, por ejemplo, como asociación, reivindicar su propio pasado, su propia identidad. Los que fueron, por ejemplo, con el caso de Cayetano Heredia, ¿no? ¿Quiénes son los que han ido construyendo esta profesión? Que es tan buena y brilla en el mundo cuando tiene los recursos y tiene las oportunidades. Eso por un lado. Y lo otro de lo que quisiera hablar es que no solamente es la memoria, el antídoto, ¿no? La memoria en la escuela, el rescate de la escuela pública, el rescate de cursos que son fundamentales, como son la historia del Perú. O sea, si tú no tienes clara en tu mente tu propia historia, es muy difícil que puedas enfrentar momentos como los que estamos viviendo, porque ahora con las redes y con todo, todo es los bytes. Entonces ya nadie quiere leer, yo que soy profesora de historia, nadie quiere leer muchas cosas. O sea, una página ya, dos páginas, entonces la capacidad de síntesis, cómo poder comunicar todo esto a una audiencia mayor, ¿no? Para que quede en su memoria maneras e instrumentos para enfrentar esta situación tan dramática, ¿no? Si tú no te aferras de tu memoria, de tu identidad, de lo que ha sido a lo largo de toda la historia del Perú. Hace poco hice una curaduría de monedas para el BCR y me dio muchísimo gusto que yo sugerí que hubieran unas monedas de mujeres, ¿no? Porque estaban los conocidos, pero rescatamos a las Toledo, ¿no? A la madre y a las dos hijas, que cortan el puente en Concepción para que no entren las tropas represivas de los españoles, ¿no? Y ellas son mujeres delante, ¿no? Y entonces está el grito de ellas. Entonces, todo esto que es nuestro acervo no es comunicado. ¿No? O si uno está hablando, por ejemplo, pues de mujeres de la élite de Lima, ¿no? Y ahí hay muchos trabajos de feministas de principio de siglo, todas las espías, ¿no? Las que hacían el espionaje, llevaban la información, entraban a las cárceles, ponían su vida en peligro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta? Y bueno, estoy ahora enseñando un curso, ya estoy terminando sobre los incas, ¿no? Y ahí por ahí también te encuentras en los incas esta necesidad de identidad. ¿No? Esta necesidad de contarse ellos mismos sus historias, a veces reinventarlas, modificarlas, conectarlas con el cosmos, con el universo, con la naturaleza. Entonces tenemos una excelente tradición narrativa, ¿no? Que nos viene del mundo precolonial, donde no existía palabra escrita, pero también nos viene del otro mundo ilustrado, que nosotros la ilustración, probablemente la ilustración peruana, y eso no me canso de decirlo, es la más sofisticada de toda América Latina. O sea, nadie tiene un mulato Valdés que fue cirujano mayor de la República, un mulato, ¿no? Y después viene la hecatombe, bueno, lo sacan del puesto, pero ese mulato fue nuestro cirujano mayor, lo que los americanos llaman el general surgeon, ¿no? Entonces, ¿quién le interesa? ¿Quién lo recupera? Son muy pocos los que lo hacen, ¿no? Entonces, por el lado de la memoria, por el lado yo creo que es importantísimo trabajar para revertir esta república en crisis, ¿no? Que es un poco el tema principal de esta reunión, y el otro son las asociaciones. ¿No? En el siglo XIX, cuando se produce el colapso del modelo guanero, y esto ha seguido el siglo XX, con muchísimas asociaciones de trabajadores, de obreros, de mujeres, de geógrafos, de historiadores, la asociación se vio como la célula sana de la cual puede salir una suerte de regeneración, como le llamaban en el siglo XIX del Perú, ¿no? Y el primero que escribe un tratado sobre las asociaciones es González Vigil, en el siglo XIX, ¿no? Y González Vigil es un personaje extraordinario, ¿no? Porque es cura, pero pues después se vuelve un enemigo de la iglesia porque se da cuenta de los privilegios, se da cuenta de que es un mundo también lleno de prebendas, se vuelve masón, es director de la Biblioteca Nacional, y le hacen un cementerio, pero a todo dar en Lima, todas las asociaciones.
los bomberos, historiadores, los masones, por primera vez se ponen su mandil y lo sacan en hombros a Francisco de Paula González Vigil, que es el hombre que le dice a Gamarra, yo debo acusar, yo acuso. Es el hombre que se le enfrenta a Gamarra en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, ese hombre que no tiene intereses personales, porque también es una, digamos, es un desarrollo epigonal de esta ilustración, así como hay muchos, se enfrenta al poder y se refugia en lo que ellos llamaban la República Literaria, que es la biblioteca, ¿no? Entonces la Biblioteca Nacional, él hace contactos, recolecta libros, está todo el día en la biblioteca. González Vigil. Y ahí es donde escribe este libro que les recomiendo, que se llama Importancia de las asociaciones, ¿no? Y así como la de ustedes, pero él está tratando de ver que tienen que multiplicarse estas asociaciones. ¿Por qué? Y esta es una vieja historia de las sociedades ilustradas, ¿no? Es en las asociaciones donde lo que se tiene que priorizar es el conocimiento. El conocimiento sobre todo lo demás. Entonces ahí desaparecen las facciones políticas, religiosas, los problemas, y ahí está el conocimiento, ¿no? Esa es la sociabilidad ilustrada, ¿no? Entonces, no es una casualidad que González Vigil, que viene de una tradición ilustrada, se da cuenta que por ahí puede, y no es una casualidad tampoco, y acá termino, que cuando termina el ciclo guanero, que es muy parecido a lo que estamos viviendo, es la implosión del Estado. Nosotros estamos viviendo la implosión del Estado. Eso es. O sea, el Estado está volando en mil pedazos. No hay legitimidad en la presidencia, hay pues toda una componenda prebendaria en el Congreso, los poderes de la justicia está toda enfrentada. Eso es una implosión, esa es una anarquía. Estamos en una anarquía, ¿no? Y entonces, después de la anarquía viene el guano, que complica más todo el asunto, porque permite que se reproduzca el sistema prebendario de los 20, ¿no? Pero cuando ese modelo cae, que cae estrepitosamente con el asesinato de Balta, con el ajusticiamiento de los Gutiérrez ahí colgados en la Plaza de Armas, es el horror, eso es el horror. Ahí surge la Sociedad de Independencia Electoral, que es el núcleo de donde más adelante va a evolucionar el Partido Civil, ¿no? Y el Partido Civil es eso, el partido de la ciudadanía, ¿no? Muchos dicen, no, estos guaneros que les quitaron la consignación, no, son los liberales de la década del 50, como José Simeón Tejeda, muchos que vienen, digamos, enfrentándose al Estado y no pueden resolverlo, que se consiguen un candidato que había sido alcalde, secretario de Hacienda, presidente de la Beneficencia en plena peste de la fiebre amarilla, que Balta no sabe cómo enfrentar y que se hace pues esto de llevar a los enfermos en los bordes de la ciudad, se le muere su hijo a Pardo. Entonces, Lima sufre muchísimo con esta peste, ¿no? Y en ese sufrimiento con la peste, pienso yo, se van imaginando una sociedad diferente, ¿no? Con un Estado que responda. Entonces ahí se va dando, y es otro libro que escribí, ahí se va dando el surgimiento de este partido, ¿no? Que tiene como todos los partidos, puede tener pues su lado negativo, pero son valientes, porque se están enfrentando al poder que se ha venido reproduciendo desde la independencia hasta adelante, que termina pues con el asesinato del coronel Balta, ¿no? Entonces, tratar de ver en la historia ciertas claves. Esto no significa que se va a repetir exactamente lo mismo, pero que estamos ante una implosión. Y eso hay que reconocer, ¿no? Las calles no tienen control, asesinatos todos los días, los hospitales no tienen medicamentos. O sea, ¿qué está pasando con el Estado? El Estado se está derrumbando, ¿no? Y el Estado tiene su ficción, el Estado inventa que está bien, ¿no? Pero no es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder a través de la historia, del asociacionismo, de la memoria, del compromiso y esto como una línea final, ¿no? Como el reforzamiento de una identidad como la nuestra, ¿no? Que es diversa, ¿no? Que viene pues, que tienes mitos amazónicos,
tienes historias extraordinarias. Justo a mis estudiantes les estaba contando de todos los mitos, mitos de orígenes de los incas, en el lago Titicaca, cómo llega. O sea, es tan rica, es tan rico nuestro acervo que habría que construir pues un relato que incorpore, ¿no? Todos estos múltiples relatos para poder enfrentar esta crisis, ¿no? Que esta crisis es como una septicemia, ¿no? Ustedes médicos, mi esposo falleció de una septicemia, ¿no? Y la septicemia, pues, es cuando el cuerpo es tomado por esta, que es como y yo siento, ¿no? Yo siento que estamos como en una situación parecida, ¿no? Una gangrena, una septicemia, ¿cómo la controlas, no? Y la tienes que controlar con antibióticos, pero también la tienes que controlar entendiendo, ¿no? Qué cosa es lo que está pasando y que es una vieja condición, ¿no? Muchos amigos me dicen, vamos a tener que vivir con esta condición. Yo creo que no. O sea, ¿cuánto tiempo puede vivir uno al borde del precipicio, ¿no? Y yo creo que por mucho tiempo nos hemos acostumbrado. Y yo creo que ya es momento de emprender, digamos, una cruzada por lo que en el siglo XIX llamaban, pues, la regeneración, la salvación, ¿no? De un cuerpo enfermo, ¿no? Porque siempre en el siglo XIX se describían, ¿no? A estas crisis como crisis del cuerpo, ¿no? Porque era el cuerpo político. Entonces yo creo que con esto, no sé cuántos minutos me he tomado, creo que es suficiente para poder abrir la conversación, para preguntas, comentarios. Veo que son 11:55, o sea que me he tomado más del tiempo previsto, pero creo que ojalá que tengamos tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora McEvoy. Pasamos a la ronda de preguntas. Moderación del doctor González, presidente de la Academia. Adelante, doctor González. Bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas, comentarios o- o- y sobre todo agradecer a la doctora Karen McEvoy por tan brillante disertación que nos ilustra y nos hace ver la situación actual que viene de un proceso de larga data, ¿no? Esperemos que no estemos ahora en paliativo, que eso sea esperar cuándo nos vamos, sino Exacto. que aún todavía hay solución a nuestra enfermedad. Vamos a vamos a hacer la ronda de 4 en 4, o sea, solicitan 4 intervenciones, luego nos contesta la doctora McEvoy y luego seguimos hasta que el tiempo nos permita. No sé si pueden levantar la mano quienes quieren hacer alguna intervención. No sé si pueda yo ver. El doctor Nelson Morales Soto me puede ayudar. Lucy López, uno. 3 más. Necesitamos 3 intervenciones más. Fernando Carbone, 2 más, por favor. Patrick Wagner. Patrick Wagner, bueno, Patrick Wagner, 1 más. Claudio Lanata, correcto. Doctora Lucy López, por favor, su intervención. Bueno, en primer lugar, agradecer profundamente a la doctora McEvoy por su inspiradora conferencia, ¿no? Que nos mueve desde las raíces, ¿no? A nuestra academia, porque nosotros nos hemos fundado en esos tiempos difíciles, ¿no? Casi con UNANOE, ¿no? Comenzaron muchos trabajos, pero luego se consolida y se crea, ¿no? Con el gobierno del Mariscal Cáceres, ¿no? Entonces, desde entonces es nuestro quehacer cotidiano eh, servir al país desde donde estamos y como usted bien dice, a pesar de todas las coyunturas, hay que construir, a pesar, y entendemos perfectamente todo este tiempo de mareas altas y mareas bajas y la posibilidad de la fortaleza de las instituciones, como usted dice, y de las asociaciones, también las tiene, ¿no? Entonces, yo estoy segura que en todo este camino que usted nos ha mostrado, tiene una construcción además del tema educativo, además de la institución, de algunas pistas que seguir, ¿no?
nosotros somos constantemente optimistas, no ingenuos. Y entonces, ¿por dónde usted cree que por dónde habrían estas otras salidas, ¿no? Que hacer, porque obviamente no podemos continuar así. Y sabemos, como usted bien dice, hay mucho diagnóstico, pero salidas, yo estoy segura que usted las ha pensado, si pudiera compartir un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucy López. El doctor Fernando Carbone, por favor. Quisiera reiterar mi agradecimiento a los organizadores de la academia y a la doctora McCabe por la posibilidad de haberla escuchado. Al hacerlo, la impresión que siento es estar leyendo un segundo capítulo de Crónica de una muerte anunciada y hacer eco de la frase: los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla, y yo añadiría a acumularla hasta el exitus letalis, que es, como usted bien ha señalado, la consecuencia final de una sepsis generalizada sobre la que no se toma una medida radical. Me ha impresionado mucho lo que usted ha dicho. La gente más capaz, buena, mejor, muy entregada por su país, perdió. Siempre terminaba perdiendo. Siquiera es una alegoría a que el mal triunfa sobre el bien y va acumulando éxitos, lo cual es inaceptable. Pero también es una llamada a nosotros. A lo mejor estamos condenados a perder, pero tendremos que perder porque vale la pena, porque se llama Perú, aquella razón por la cual perdamos, sin rendirnos. Y finalmente, expresarle que siento que lo que usted nos está señalando es que estamos en una crisis profundamente ética, moral y humana. Durante la pandemia, alguna vez comenté que las heroicidades y villanías fueron similares a las que vivimos en la Guerra del Pacífico. Grandes héroes y grandes villanos. Pero todo esto es un proceso de acumulación. Muchas gracias, doctora, porque al final conservo la esperanza con la sensatez. Muchas gracias, doctor Fernando Carbone. El doctor Patrick Wagner. Muy buenas tardes. Bueno, doctor, es impresionante todo lo que usted nos ha dicho, verdaderamente en forma magistral, y nos ha puesto realmente en una situación, digamos, de confrontamiento y de necesidad de realmente evaluar y poder participar activamente contra toda esta marea tan negativa que realmente nos está absorbiendo, nos está haciendo naufragar. Usted ha hablado de una cultura política perversa. Esta cultura política perversa es la que genera seguramente todo lo que nos da. Acá no hay lealtad, como usted decía bien, los intereses personales priman por encima de todo, cualquier interés y cualquier posibilidad, digamos, de amar al país, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar en Santiago, en Chile, con historia de Chile, y me he dado cuenta, y los chilenos siempre decían que la gran ventaja de Chile, el gran beneficio de Chile, de los chilenos, perdón, la gran fuerza que tenían era su amor a su terruño, su amor a su tierra. Diego Portales, por ejemplo, lo demostró y hizo de Chile un país importante, un país grande. Eso nos ha faltado a nosotros, desgraciadamente, y por eso no hay lealtad. Por eso los intereses personales son realmente los más importantes y los que priman. Y lo que sí me ha impresionado mucho, doctor, es el tema de lo que usted ha manifestado, es el tema de la corrupción. Usted señala una cosa muy importante, que la corrupción puede ser un mecanismo de sobrevivencia, puede ser un mecanismo para progresar, entre comillas, pero para progresar, ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿De qué manera? O sea, de alguna manera se corrompe para poder seguir avanzando, pero seguir avanzando en un sistema, una vía totalmente negativa y totalmente destructiva. Y eso me viene un poco a la mente de una teoría filosófica, psicológica, filosófica,
gran polaco, de un gran psicólogo y psiquiatra polaco, que hablaba del famoso tema de la destrucción creativa, de la interacción, de la destrucción creativa. O sea, de alguna manera había que destruir para poder crear. Y la corrupción es fundamentalmente algo que destruye, que está permanentemente construyendo. Y esta definición de creatividad, digamos, negativa, de creatividad que hace daño, de la creatividad que disminuye, que destruye, evidentemente podría ser una expresión de este tema de la destrucción o desintegración positiva o destrucción creativa. Y por último, el tema de la crisis. Creo que es una cosa sumamente importante. La crisis viene la palabra crisis viene de kriten, que significa creación, que significa también forma de poder crear. Entonces, toda crisis puede implicar, y de hecho implica una posible creación, un posible avance. Uno, de alguna manera, entra en crisis para poder avanzar. De ahí viene la palabra crítica también. Entonces, probablemente la parte positiva, entre comillas, de la crisis sería esa posibilidad que tenemos de superar no solamente lo malo, lo destructivo, lo corrupto que tenemos, para poder dar un paso adelante y poder progresar como república, como país, como persona, como todo, ¿no es cierto? Y esa es un poquito la parte, digamos, de alguna manera optimista de todas las crisis. No es la primera vez que estamos en crisis. Hemos tenido muchas crisis y las hemos superado más o menos bien, gracias a lo que usted también decía, a esa memoria creativa de la gente excelente, de las excelencias que hemos tenido en el país y que han podido, digamos, a pesar de sus derrotas parciales, seguir, digamos, de alguna manera fundamentalmente actuando, creando y superando justamente estos malos momentos que dependen de la crisis. Crisis como crecimiento, entonces, crisis como progreso, crisis como avance. Muchas gracias, doctora, realmente ha sido impresionante su ponencia. Estamos muy agradecidos con usted. Muchas gracias, doctor Patrick Wagner. Ahora, doctor Claudio Lanata, y luego los comentarios y respuestas de la doctora Baquevoy. Bueno, realmente súper clarividente, importante, trascendente, fascinante charla. Yo quisiera contrastar el espíritu de la charla con lo que siento que no se menciona a cotidiano en el día a día de nuestra sociedad actual. Yo trabajo mucho en población urbano marginal. Hacemos censo casa por casa, conocemos la realidad palpable porque las estudiamos estas familias por 2, 3 años consecutivamente. Y a lo largo de los años, porque lo venimos haciendo de los 1980 hasta la actualidad, tengo la percepción clara de los valores que priman en este grupo periurbano de Lima, que se aparta de lo que estamos llamando ahora crisis. El valor del grueso de la sociedad que nosotros vemos en este contacto cotidiano en sus hogares es luchar, generar su ingreso, buscar. Al principio era quiero que mis hijos estudien, ahora ya cambió, quiero que estudies en una universidad que te va a dar trabajo. Si te vas a ir a la universidad XX, no te la pago, te pago si vas a la otra universidad. Eso ha cambiado. Y eso es la fuerza mayoritaria del país, no es ese grupo que está buscando la coima, que está buscando ya. Entonces acá hay una esquizofrenia. Es una esquizofrenia, es como dividido. Entonces tienes un ejecutivo que ese es toda la escoria que hemos hablado hasta ahí. Pero tienes no solo la sociedad en general, pero tienes una economía que está líder en América, que estamos teniendo más recurso económico, por eso que viene, ahora es para mí, me toca, porque hay plata. Entonces, y me encanta el estudio de Arellano, que ahora, por ejemplo, y con esto termino, los hogares peruanos más representativos, casi la mitad de los hogares de Perú, en su muestra de Arellano, están ahora dirigidas por mujeres de 35 a 50 años que generan un sueldo y que quieren lo mejor para ellas
y para sus hijos. Estamos cambiando, estamos cambiando. Tu equipo de fútbol favorito ya no es la U Alianza, ya es el Manchester United, ya están todos con internet. Entonces, yo veo una esquizofrenia. Lo que usted describe es un sector y un, digamos, crítico elemento de la sociedad, que es la parte ejecutiva. Pero hay ese desfase. Entonces, mi esperanza, y con eso termino, es que estas asociaciones, estos grupos, tienen que salir del sentir mayoritario de la población, que es diversa de los que están a cargo del gobierno. Gracias. Muchas gracias, doctor Lanata. Podría contestar acá para no... Sí, para- eran 4 y justamente son los 4. Quisiera, perdón, en la siguiente ronda van a seguir el doctor Miguel Espinosa, Jorge Guamán, Eduardo Penny y Renato Alarcón. Otra vez, comenta usted y luego, si hay tiempo, 4 más. Ya, a mí me gustaría comenzar con la última. Estoy absolutamente de acuerdo que lo que nos mantiene viviendo en la sepsis es el amor por la vida. Hay un amor por la vida que es casi animal, o sea, que es algo que te sale de esa lucha que has vivido generación tras generación de exclusión. O sea, porque por eso que es importante entender a los dos lados de esta ecuación. O sea, porque esa fuerza de resistencia tiene que ver con la ausencia de un Estado que te da algo y no nos da nada, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, porque en la vida siempre pues hay consecuencias inesperadas. Y la consecuencia inesperada en la sociedad peruana es que ya nadie espera nada del Estado. Está desenganchado del Estado. O sea, el Estado como un proveedor en sociedades populistas, ¿no? Lo que ha pasado en Argentina, ¿no? En todo el cono urbano bonaerense, que vive de esa dependencia, es como adicta a lo que Acá no. Yo me acuerdo mucho cuando teníamos que ir ¿cómo se llama? Que mi esposo se midiera, y íbamos a uno de estos hospitales, centros de salud intermedios, para clases medias y medias bajas. Todos pagaban su cuota y nadie se iba a la dependencia pública. O sea, algo que es impensable en sociedades que están esperando que el Estado, no, acá ya yo junto tengo mi seguro de 60 soles al mes, 100 soles, y yo me cuido sola. Yo me cuido solo, yo me cuido sola. Entonces yo creo que esa parte de una exclusión y de un maltrato que no ha generado una víctima, eso es lo que es notable. No ha generado una víctima que se queja, ¿no? Que está todo el día. No, dice acá nosotros nos las arreglamos, ¿no? Esa palabra que me encanta, acá nos las arreglamos. O sea, ¿y cómo te la arreglas? Tú pagas esto, tú pagas la luz, yo compro el pollo, hacemos la parrillada del fin de semana y tú sigues viviendo. Y esa es la columna vertebral del Perú en medio de la crisis. O sea, ¿por qué nos vamos siempre a sorprender que seguimos creciendo? Porque hay una mayoría silenciosa, para usar una palabra, de que está ahí trabajando y que no está metida ni en la coima, ni consiguiendo, está sacando con su carreta que uno se impresiona y se conmueve las mañanas en el Perú de invierno, esas carretas de caldo de pollo, ¿no? Que se ponen en una esquina y ahí vendes tu caldo de pollo y te vas y has trabajado toda la noche preparándolo, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente, ¿no? Hay una capacidad de resistir la sepsis, pero el tema es que no podemos vivir en una sepsis permanente. Uno no puede, ningún organismo lo resiste. Entonces, ¿qué está pasando? Se están yendo muchos. Porque si la familia ve que las oportunidades están, que se vaya a estudiar a México y lo van a mandar, van a hacer un pozo y ese peruano notable se va a ir. Entonces yo creo que por ahí, por esta suerte de sangría, ¿no? Es que todo eso bueno que tenemos va a haber un momento en que van a decir, yo acá ya no lo resisto. ¿Por qué? Porque tienes sicarios que te incendian tu pollería, que te ponen una bomba, que se meten a tu peluquería, entonces ya no lo puedes resistir. O sea, tiene que haber Estado.
¿no? Yo creo que en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo que acá se ha creado como formas alternativas y eso me parece muy bien. Pero si el Estado ya no cumple su función de que salgas a tu casa, te tomes un microbús y te vayas a tu trabajo porque te asaltan o tienes una mototaxi y tienes que pagar 100 soles al día y solamente ganas 200 o 150, ya se acabó el juego. Entonces yo creo que ya hemos llegado al final. O sea, hemos venido resistiendo, pero yo creo que ya se tiene que dar un cambio de las reglas. ¿Qué pasaría si estas familias extraordinarias que todo el día luchan por el Perú tuvieran un poco de apoyo? Que seríamos una potencia. Entonces yo creo que hay que seguir y por otro lado, yo creo que es y bien importante que ha calado la idea, estudia y triunfarás. Esa es una ilustración popular. O sea, ha llegado el mensaje de UNANUE, el mensaje de los ilustrados de San Carlos, llegó. Probablemente llegó ahí al fondo donde no han llegado, digamos, en otros círculos, ¿no? Entonces yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que luchar en el otro lado de la ecuación, porque si este mundo de criminal hace que te maten a tu hijo que ha ido a la universidad para robarle el celular, poco a poco vas perdiendo la fuerza y la capacidad de resistir, porque ya es el dolor, o sea, ya es el dolor que a tu hijo que todo el mundo ha hecho un pozo para mandarlo, no sé, a la Universidad Católica, lo mataron para robarle un celular de 500 soles, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que explorar, digamos, demandar Estado, ¿no? No un Estado papá, pero un Estado que cumpla las funciones básicas, que es protegerte contra la violencia, ¿no? Ahora, yendo a la primera pregunta, esta idea de fundación, ¿no? Esta idea de regresar a los padres fundadores en tiempos difíciles, ¿no? En tiempos difíciles tú tienes que regresar a tus referentes, ¿no? A los referentes buenos, ¿no? Uno, no sé, en la época del COVID hemos estado a solas con nosotros mismos y hemos pensado en muchas cosas, nuestros papás, cuando éramos chicos. O sea, el COVID nos hizo viajar al pasado, ¿no? Y reconocer probablemente situaciones que antes no las reconocíamos. Por ejemplo, yo el peso que ha tenido mi mamá, una chalaca súper luchadora, ¿no? Y pensando siempre en ella, ¿no? Entonces esos referentes te fortalecen, ¿no? Y entonces estaban hablando de, en la pregunta de la doctora López, era lo que significó la escuela, lo que significó San Fernando. O sea, San Fernando es un hito. Y San Fernando es un hito porque estos ilustrados brillantes hacen lobby con el virrey, que el virrey era un déspota, el virrey no le importaba, y ellos hacen lobby y consiguen San Fernando. Ahí está Hipólito Unanue, ¿no? El tipo genial, que lo reconocen en todo el mundo, pero nosotros, como siempre, no le damos el valor que tiene, ¿no? Y hay algo interesante, es una historia que de repente ustedes no conocen. Acá en Lima se hace un anfiteatro anatómico, ¿no? Y este lugar que era como un teatro, ¿no? En el que se hacían las operaciones y todos los estudiantes viendo y todo lo demás. Bueno, cuando deportan a José Gregorio Paredes, porque todos estos eran rebeldes, y se va a Chile, los chilenos lo contratan para que les hagan un anfiteatro económico en Santiago. Entonces yo digo, la medicina peruana no solamente era extraordinaria, sino exportaba ciencia. O sea, se iban y replicaban un laboratorio y todo lo demás. Yo tengo los documentos porque pude entrar al archivo de José Gregorio Paredes. Entonces, es verdad eso. Y quizás ustedes en su asociación hacer historias de este tipo, ¿no? Y algo que creo que sería importante, atraer a los niños con la ciencia, ¿no? Yo tengo dos nietas, y una es muy científica, ¿no? Y son estas historias de la ciencia. Por ejemplo, estábamos siguiendo a este telescopio Webb, ¿no? Que está viajando a las estrellas y todo lo demás. Entonces, quizás programas, ¿no? Que atraigan gente que quiera hacer ciencia. Ya de abogados estamos hasta acá. Ya no queremos más abogados, ni jueces, ni fiscales, ni todas estas historias que cada vez nos entrampan más, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar el balance
¿no? De este mundo de los escribanos, de los litigantes, de los leguleyos, que ahora pues están en un trompo, y volverlo un mundo de la ciencia, ¿no? Y entonces, ciencia para las escuelas, ciencia para que los telescopios, y entonces que se encanten, y yo creo que acá termino con esta pregunta, que se encanten con la vida, porque yo creo que la ciencia al final te refiere al milagro de la vida, ¿no? Y yo creo que por ahí hay que comenzar, los biólogos, los médicos, llevarlos a otro lugar. O sea, ya de abogados y de tinterillos y de escribanos que esconden ya estamos cansados. Ese es el mundo colonial, ¿no? Pero el mundo de la ciencia es lo que se nos está viniendo. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Estábamos hablando justo de este curso de los incas que me encanta, y les decía, para los incas no había futuro. Los incas era pasado y presente. Ellos jugaban con el pasado, el presente y el día a día. Entonces le digo, los incas de repente ya estaban en el multiverso, ya estaban en otra cosa. El pasado inca estaba atrás, para ellos estaba atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo encantarlos con esas historias? Yo creo que es la tarea de los científicos de crear como pequeños talleres, hubs, en que tú vas a comenzar a traer estudiantes para tu profesión y quitárselo al mundo abogadil, porque el mundo abogadil es el litigio, no es la vida. El mundo de la ciencia es la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. El doctor Carbone, de la sepsis generalizada, es claro, exacto. Es una sepsis generalizada. Yo diría que habría que buscar yo siempre cuando hemos estado con mi esposo con todo el tema de la sepsis, era qué cosa comes, qué tipo de alimentos, cómo alimentas, digamos, te alimentas y vas con los alimentos. Entonces, es alimentar el alma, es alimentar el espíritu, es llevarte a lugares elevados, es hacer discusiones que te saquen de esa miasma, ¿no? Porque acá hay un tema que estamos ahí metidos en una suerte de pantano, ¿no? Un pantano que está lleno de animales, de insectos, ¿no? Entonces, el mal triunfa sobre el bien, sí, porque lo dejamos, porque entramos en esas discusiones, porque al final nos jalan todas esas discusiones, ¿no? Pero si comenzamos a crear el mundo paralelo de la ciencia, de la vida, de la naturaleza, yo creo que es posible salir, porque al final yo creo que esto ya estamos en un hartazgo, o sea, ya hay un hartazgo de lo mismo, ¿no? Entonces es el momento de cambiar de clave, ¿no? A mí me parece. Y después, el tema de que exacto, es una crisis ética, es una crisis moral, es una crisis de paradigma, es una crisis de valores, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho lo que se menciona, ¿no? Esta novela extraordinaria de Camus, La peste, ¿no? Y ahí en La peste, lo que Camus dice es que en los momentos de peste sale lo mejor y lo peor, ¿no? Como se mencionó en la Guerra del Pacífico. Entonces, ¿cómo mover esto para que comience a salir lo mejor, ¿no? El coraje, lo heroico, porque es el momento, es el nudo, estamos en un nudo histórico, ¿no? Entonces, yo creo que en ese nudo histórico se tiene que apelar a esta suerte de jedis, ¿no? Para que ellos vuelvan a inocular la energía, ¿no? Y la sabiduría, porque yo creo que hay mucha sabiduría, hay demasiada sabiduría, en exceso. Y por eso que no la podemos identificar toda junta, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hablando de Chile, y ahorita contesto la pregunta del doctor Wagner, hablando de Chile, yo estuve un año haciendo una investigación sobre la Guerra del Pacífico en Chile. Y recuerdo de que encontraron una momia en Tarapacá, o sea que era una momia, ex momia peruana, ¿no? Y le hicieron un museo a la momia, o sea, una momia. Y simultáneamente se habían encontrado 10.000 artefactos entre momias y todo en Puruchuco. Y la gente decía que se lleven estas momias, que se lleven esto. O sea, el exceso es nuestra tragedia, el exceso. Tenemos tanto de todo, de fruta, de verdura, de flores, de historia, que no lo puedes acotar.
No lo puedes poner ahí, y yo creo que estos ilustrados, todos ellos, en el Mercurio peruano, hablan de eso, ¿no? Hablan de las regiones, hablan de la hoja de coca, hablan de la maravilla que es el Perú. Entonces, volvernos a maravillar con lo que tenemos, ¿no? Esa idea de wonder, ¿no? Que todo te parece extraordinario, yo creo que es la tarea de la ciencia. Yo creo que la historia tiene su lugar, pero yo creo que la ciencia te puede llevar a los experimentos y a este tipo de cosas. Ahora, los chilenos sí crean el concepto de Chile, eso es bien importante, ¿no? O sea, hay un abstracto en su mente de los chilenos, ¿no? Ellos no hablan de caudillos, ¿no? En el caso de la Guerra del Pacífico, pues hay montones de caudillos que se están disputando el poder. Ellos vienen por Chile, pero es una historia sangrienta también, ¿no? Porque el mismo Portales, que se supone que es el que ha unificado, es asesinado. ¿No? Es asesinado violentamente, ¿no? Entonces es una historia de tensiones, pero que sí es verdad, tuvieron la suerte de que llegara Bello, que era un gran ilustrado, no tanto como Hipólito Unanue, ¿eh? Probablemente Hipólito Unanue es lo mejor que se produce por esta zona, pero Bello les arma el país, o sea, la Universidad de Chile, el Código Civil, todo lo hace Bello, ¿no? Entonces pone un sistema y ahí hay algo más importante, porque ellos lo logran y nosotros no, porque nosotros somos tres países, ¿no? Chile es el Valle Central acotado, es el Valle Central, ahí se negociaron los hacendados del Valle Central y Portales, punto. El norte no lo han ganado todavía porque lo ganan con la Guerra del Pacífico y el sur está con los araucanos que ni les importa y ahí mandan a los ejércitos. Entonces es muy pequeño geográficamente. O sea, son como las 13 colonias norteamericanas. Uno dice, bueno, ¿cómo lograron los Estados Unidos? Bueno, empezaron a chiquito y después empezaron ellos a expandirse, digamos, y conquistaron prácticamente todo el continente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo. No, porque es un modelo que es muy complejo, muy diverso, muy rico, lleno de mitos, de historias fascinantes. O sea, tenemos la cultura madre, Chavín, Caral, en manos de los invasores. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos dejando nosotros que también tomen esa parte simbólica de nuestra esencia, ¿no? Y entonces, no sé si la destrucción creativa, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con Jung, ¿no? Que hay que ver la parte oscura, ¿no? Que a veces hay momentos claves en que tú te tienes que ver a ti mismo en toda tu deformidad, ¿no? En todo tu horror, en toda tu perversión, y a partir de ese encuentro empiezas otra vez a resetearte, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero ahora lo que me parece extraordinario es que estamos sentados hablando del proceso. O sea, que existe materia gris, existe inteligencia en el Perú que se sienta, analiza, los mejores economistas que tenemos, todo lo mejor. Pero no podemos lograr concretar un plan mínimo de sacarnos, digamos, del shock, ¿no? De esta sepsis. Estamos en el shock. ¿Cómo salimos? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y yo creo que ya la respuesta final del doctor Lanata la contesté al principio. Muchas gracias, doctora McEvoy. Tenemos ahora cuatro comentarios o preguntas. Empezamos con el doctor Miguel Espinosa. Sí, buenas tardes ya. Agradeciendo a la academia por tal oportunidad de contar con estos expositores de renombre, ¿no? Y que nos remueven y nos hacen pensar qué estamos haciendo, qué no hemos hecho y qué podemos hacer. El problema de Perú es tan grande que creo que Vallejo decía, Perú, cuánto me dueles, ¿no? Y en razón de eso, diríamos que el Perú podríamos tratarlo como si fuera un paciente y un paciente que está en una situación de gravedad, todavía no llega a UCI porque después de UCI, si no hacemos bien las cosas, se muere. Entonces, en esta situación de gravedad creo que hay muchas formas de tratar, ¿no? Para los síntomas, que yo creo que lo que vemos son los síntomas, ¿no? Esta degradación social, este tema de la corrupción, son síntomas. Y síntomas que quizás este paciente tiene porque hay traumas que no han sido solucionados y que no le permiten quizás avanzar y salir en una vida, digamos,
lo más saludable posible, ¿no? Porque siempre llega otra vez a lo mismo. Yo entré a la adultez a mediados de los 80, en un país en terrorismo, crisis económica, hiperinflación, corrupción, y bueno, ya cincuentón, veo que el país que le estoy dejando a mis hijas es eh, quizás igual o peor de que yo viví, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos en esta crisis en forma recurrente? ¿No será que el Perú, como, si lo vemos como un individuo, tiene tantos traumas que no ha solucionado, que sigue teniendo los mismos errores de siempre? Y esos traumas quizás, como en un individuo, lo podemos tratar y trabajar dentro de la infancia. Y la infancia precoz del Perú podría ser quizás un imperio que no se llegó a consolidar cuando empezó a conquistar pequeños reinos y trató de hacer una unificación que no duró ni siquiera 200 años, porque en ese crecimiento que hizo apareció la conquista, y en esa conquista comienza tuvo problemas en el cual el individuo no sabía si era lo que era antes o era lo que quería hacer después, un español o una sociedad. Entonces, la identidad como tal quizás no se forjó, y esto a lo largo del tiempo quizás es parte del problema. No sé qué opina la doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Ahora el doctor Jorge Guamán. Muy agradecido por esta conferencia, doctora. Yo soy por naturaleza optimista. Es verdad que hay muchas cosas negativas, pero la reunión de hoy día y la academia es una expresión de lo positivo que tiene nuestro país y una oportunidad de volver a los valores auténticos de nuestra nación y que nos lleven al desarrollo. Estuve hace poco en el Cusco, reencontrándome con la cultura inca, y veo que muchas cosas de esos tiempos fueron trascendentes. Y creo que es importante en la educación, en todos los niveles, reforzar nuestros valores a través de la historia, de vivir la historia auténtica de los peruanos, de enseñar esto, de recuperar el sentimiento de amor a la patria. Eso es muy importante, considero. Los que trabajamos en la universidad tenemos la oportunidad, a través del ejemplo de nuestra vida, de formar grupos donde podamos fomentar el ejercicio de la ciencia, la práctica de los valores en todo momento, siendo íntegros en todo momento. Creo que la educación es muy importante. Finalmente, el rol de la academia. Nuestra academia, que es el fondo, es la reserva ética de nuestra profesión, tiene una gran responsabilidad a través de ella y de otras academias, digamos, fomentar esta visión positiva para que los buenos, que así nos consideramos, podamos lograr los instrumentos y llevar al cambio del Estado. El Estado requiere un cambio. Hay mucha gente, hay mucha injusticia social, y creo que es importante que expresemos esa realidad y que fomentemos el cambio. Hay mucha gente que requiere una atención médica y que no la recibe, ¿no? Creo que es importante ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guamán. El doctor Eduardo Penny, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Lindas reflexiones, doctora McEvoy, y mientras que le escuchaba, me venía a la mente la frase de conversación en la catedral cuando se jodió el Perú, de Mario Vargas Llosa. Y las preguntas fue en la etapa precolombina, fue durante el imperio, fue durante la época de emancipación, la época colonial, la república, los últimos 50 años, qué sé yo. Yo tengo 76 años y desde que yo recuerdo he vivido esta forma de vivir desordenada políticamente en el país. Hemos tenido presidentes autoritarios, hemos tenido dictadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí traigo dos puntos a colación. Uno es, digamos, toda esta etapa de gente que no está íntimamente relacionada a las leyes, sobre todo en el campo económico, por ejemplo. El 70% de la población no está en las normativas, pero el Perú sigue creciendo.
Entonces la pregunta es si esta es una forma de vivir realmente y de prosperar. Y la segunda sí viene porque, como usted ha dicho, nosotros conocemos mucho de los diagnósticos, somos grandes diagnosticadores de escribir leyes, pero creo que el momento de actuar ya está frente a esta destrucción del país. Y aquí sí la pregunta, ¿cuáles serían sus sugerencias para que las instituciones, no las personas, porque eso puede quedarse, digamos, en un corto desarrollo, pero sí las instituciones comprometidas, deberíamos buscar esa asociación, ese link para poder, digamos, poner un pilar donde se puedan agrupar el resto de los peruanos? Eso creo que es muy importante y me gustaría escuchar su valioso comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Penny. Ahora el doctor Renato Alarcón. Muchísimas gracias, doctor González. Ciertamente me auno a las felicitaciones a la doctora McEvoy por su presentación y quisiera resaltar que un historiador o una historiadora no son solamente relatores, narradores de eventos trascendentes o no. Un historiador auténtico como la doctora McEvoy va más allá del relato, más allá incluso de la retórica en el uso en la descripción de situaciones históricas para incitar, inducir acción, inducir realmente respuestas a una situación de crisis como la que ha mencionado. En para usar sus palabras, doctora McEvoy, un país fracturado, un Estado peruano visto, como usted lo señaló, como botín de guerra, pero al mismo tiempo un depósito tóxico. Y esto son descripciones que es importante señalar. Una de mis preguntas es cuando usted nos menciona la movilidad social como un factor importante, mi pregunta sería, ¿de qué manera se puede utilizar, aprovechar, organizar esa movilidad social como elemento en búsqueda de solución? Asumo que, usando otro término suyo, que esto, en la acción que esta movilidad social puede inducir, es necesario evitar la acentuación de la anarquía, tal como usted lo ha señalado. Otra pregunta breve es el rol que usted como historiadora ve en el rol de la prensa, de los medios de comunicación pública, tanto en épocas pretéritas como en el momento actual y en este contexto de acción que estamos buscando. La serie de frases que se han utilizado y se utilizan en la vida pública me recordó una frase muy popular. Cuando la gente se expresa de los gobernantes y dicen, sí, sabemos que roban, pero hacen obra. Cierro comillas. Esto refleja un nivel tal vez de resignación pública, de aceptación de conductas realmente inaceptables. Y en ese sentido creo que se impone también una tarea que permita sacar al país de este estado de implosión que usted señala. Deseo terminar simplemente señalando que, compartiendo con ustedes, como psiquiatra que soy, el hecho de que en investigaciones auténticamente científicas se ha demostrado que el ingrediente más importante para el éxito de toda psicoterapia,
más allá de los mecanismos teóricos o explicaciones doctrinarias, el elemento fundamental para el éxito de toda intervención terapéutica es la presencia y el cultivo de la esperanza. La esperanza no como palabra retórica, sino como conjunto de acciones, convicciones, digo, deseos y expectativas del paciente y del profesional que lo atiende. En ese sentido, se han esbozado ya varias expresiones de esperanza de que esta anarquía, este caos actual va a pasar. Y vamos a encontrar futuros mejores. Muchas gracias, doctor Renato Alarcón. Le pedimos a la doctora McEvoy, por favor, sus comentarios, respuestas. Y acá ya termino porque tengo una reunión con mis estudiantes. A ver, entonces, empezamos con el doctor Espinosa. Yo lo que creo, y es algo que no he expresado en la presentación, digamos, en esta suerte de sumatoria de una serie de temas, es que la crisis de nuestro modelo debe ser ubicada en una crisis mundial. Eso es importante. Yo creo que cuando implosiona el modelo guanero en la década de 1870, en 1873 se da una crisis del capitalismo, ¿no? Entonces, coincide nuestra crisis de acumulación, nuestra crisis exportadora con una crisis general. Yo creo que estamos viviendo en este momento, y yo creo que a nadie le cabe duda, con guerras, con crímenes de guerra, con organizaciones como las Naciones Unidas que no pueden detener la violencia, y como una suerte estamos en una reconversión del modelo, un modelo que no da para más, que ha destruido la naturaleza, que está causando una serie de fenómenos, ¿no? Como el cambio climático. Estamos en una crisis, o sea, el mundo está pasando por una crisis. El COVID probablemente ha sido un preámbulo a esta crisis, ¿no? Que tiene violencia y que no sabemos si va a tener hambre, no sabemos a dónde vamos como humanidad. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y así como el mundo va a tener que resolver esto macro y va a tomar su tiempo, nosotros también en estas reflexiones podemos empezar a enrumbar, ¿no? A retomar ciertas ideas de nuestra primera república, pero al mismo tiempo ir incorporando nuevas tecnologías, la idea de la inclusión, el respeto por la diversidad, la empatía, el amor entre nosotros, el diálogo, la idea de que no somos enemigos, que nos podemos sentar a conversar, a pesar de que discrepemos. Hay ciertos elementos que en momentos de crisis a veces se pueden instalar, se puede reinstalar muchas cosas en momentos de crisis, ¿no? Y hay trabajo sobre el tema. Entonces, y dentro de esta crisis, pues está la crisis de identidad. ¿Qué somos, no? ¿Qué somos? Bueno, somos un país multiétnico, somos una nación de naciones, y eso nos debería hacer sentir orgullosos, eso nos debería empoderar, ¿no? Yo creo que el siglo XIX fue este modelo homogeneizador, ¿no? Este modelo que un poco Chile lo va a implementar, pero el siglo XX y el siglo XXI nos abre pues a un escenario de diversidad absoluta, ¿no? Que la diversidad es justamente una fortaleza, ¿no? No es algo negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar esa diversidad? ¿Cómo respetarnos a pesar de nuestras diferencias? Yo creo que ahí está parte del desafío. Entonces, una crisis de identidad que se puede resolver lentamente, y esto se está viendo, pues hay muchos trabajos, hay mucho en el Perú, yo creo que la capacidad de reflexionar sobre nuestras diferentes identidades, todo el tema de la Amazonía, que es mágica, ¿no? Con todo lo que la Amazonía puede contribuir en términos, ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? En términos farmacéuticos, en términos del agua, ¿no? Entonces estamos en un país fantástico, es un gran laboratorio, ¿no?
para un siglo XXI que está lleno de desafíos, pero no nos ponemos de acuerdo en qué cosa queremos hacer y nos destruimos unos a otros. Yo soy una optimista, yo soy una optimista. Lo que pasa es que soy una optimista realista. Entonces me doy cuenta de lo que se puede lograr en el corto plazo y en el largo plazo, y probablemente este proceso de toma de conciencia va a demorar, ¿no? Pero tenemos que estar construyendo en el proceso. Em, y también en la idea de que este tema del heroísmo de los médicos, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen una épica durante el COVID, ¿no? Siempre me acuerdo las fotos estas de todos los médicos que murieron, ¿no? Durante el COVID, ¿no? Entonces no solamente es reflexionar sobre los fundadores, sino reflexionar sobre todos los que siguen dando su vida a pesar de las circunstancias tan adversas, no contar a veces ni siquiera con gasa ni alcohol para poder cumplir con su función, ¿no? Entonces, esa idea de la recuperación de una medicina que va más allá, que parte de la creatividad, que es creativa, que se puede adaptar a diferentes circunstancias, ¿no? Yo creo que eso era lo que un poco Unanue cuando piensa en la medicina de altura, ¿no? Él está imaginando unos desafíos que no existen en una medicina convencional, occidental, ¿no? Entonces, quizás trabajar por ahí, probablemente hay trabajos sobre el tema. Y yo creo que el problema fundamental, ¿no? Es que una cosa es la teoría, una cosa es cómo formamos nosotros a nuestros estudiantes y otra que ellos se enfrentan con una realidad que los desborda, ¿no? Entonces se les forma, se les educa, se les prepara, pero después salen a un mundo que es sumamente hostil, sumamente hostil. Y yo creo que acá las academias tienen un rol importante que jugar. Yo me acuerdo que me invitaron a Caracas en pleno gobierno de chavista y las academias son extraordinarias porque están en un lugar todas juntas, es un edificio republicano y uno no dentro digamos, del edificio, cuando estábamos hablando, fue una conferencia sobre la independencia, uno no se imaginaba que afuera estaba pues toda esta crisis política que estaba ya antecediendo a la muerte de Chávez. Entonces, ¿cómo crear esos pequeños espacios, ¿no? de seguridad, de discusión, de fortalecimiento interior con las humanidades? Porque yo creo que acá algo que ha mencionado uno de los doctores es de que yo como historiadora me muevo en un campo que no solamente, digamos, es una cronología, porque yo creo que yo vengo del campo de las humanidades. Entonces, del campo de las humanidades tú te nutres de filosofía, pero también lees economía, ¿no? Esta idea de este conocimiento que no tiene como barreras. O sea, que yo trato de leer todo lo que pueda ser bueno para poder tener una mejor interpretación. Entonces, esta vuelta a las humanidades, yo creo que es algo que también este tránsito tan brutal que estamos viviendo, no solamente en el Perú, sino en el mundo, nos está demandando, ¿no? Y ayer creo que fue el cumpleaños de uno de mis autores favoritos, Marco Aurelio, este emperador romano, que tomaba nota en esta suerte de diario, ¿no? De sus ideas. Y qué situación que tenía que confrontar en medio de la guerra, en medio de los golpes, las traiciones. Él escribe ideas que nunca imaginó se iban a publicar, que son las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces, esta idea de que todas las ciencias tengan un componente en las humanidades, que siempre se discutan cosas de filosofía, temas de identidad, porque eso te va fortaleciendo, digamos, al estudiante, ¿no? Al que más adelante va a tener que enfrentarse con cosas muy difíciles, ¿no? Y algo que decía Marco Aurelio, y acá lo estoy parafraseando, que no son las circunstancias externas las que van a cambiar. El mundo siempre está caracterizado por la contingencia, por la crisis, por el dolor, por la muerte. Eres tú cómo enfrentas, cómo abordas
esa circunstancia. Entonces los tiempos difíciles van a seguir, no sabemos lo que se viene, si se viene otra peste, pero yo creo que es esa fortaleza que te da pues en estas lecturas, en estas reflexiones que nos están faltando, ¿no? Porque todo se ha vuelto como muy acotado, ¿no? Los economistas leen economía, los abogados leen derecho, pero no están nutriéndose de otras ideas que probablemente podrían ayudarlos en su profesión. ¿Será porque yo enseño en un college que tiene, pues se llama Liberal Arts, entonces hay muchas humanidades en discusión? Ahora, el tema de lo ilegal, que es otra de las preguntas, bueno, es una acumulación precaria, ¿no? Es una manera de acumular, ¿no? No pagando impuestos, realizando actividades ilegales, que básicamente puede tener, puede ser exitosa hasta determinado punto. Pero si por ahí manos criminales te matan porque estás llevando tu dinero en efectivo al banco, o no tienes, digamos, el resguardo cuando tus hijos se van al colegio, ya ese mundo ilegal ya está atentando contra ti mismo, ¿no? Entonces es mejor probablemente entrar en un estado que por supuesto que no es el actual, pagar tus impuestos para que hayan policías, haya educación pública. Entonces, ¿cómo convencer también, ¿no? De que hay que legalizar todo, porque de esta legalidad puede surgir un mundo un poco más previsible que el que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces las actividades ilegales han surgido porque, bueno, eran un medio de vida, pero también están depredando, están destruyendo la naturaleza, todo el tema del narcotráfico, están malogrando las mentes de nuestros jóvenes, los están convirtiendo a veces en estos que van llevando las mochilas con la droga. Entonces, se tiene que entrar en un camino de la legalidad, ¿no? Porque todo eso va construyendo institucionalidad y va construyendo valores, ¿no? Si tú robas, si tú vendes droga, si eres un estafador, bueno, eso pues no te va a llevar a ningún lugar como país, quizás a ti a nivel individual, pero eso va a tener un límite. Ahora, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Yo creo mucho en el trabajo en lo pequeño, ¿no? Yo tengo uno de mis libros favoritos es Lo pequeño es hermoso, de un autor Schumacher que inventó una economía alternativa en la época que estábamos en los 70 más o menos. Y yo creo que es esta vuelta a las provincias, a las municipalidades, a caminar el Perú, ¿no? A ir a pequeños lugares y dictar talleres y encantar, ¿no? Con un microscopio, con un estudio, con un PowerPoint, y ahí sale un médico, de ahí sale una bióloga, de ahí sale un investigador, ¿no? Apostar, ¿no? Por un trabajo tipo de misionero. O sea, esto no es fácil, porque uno no tiene pues el apoyo del Estado, que debería justamente hacer esta misión pedagógica, ¿no? Entonces, el trabajo de la academia en labor social, pero en una labor social que sea difusión de la ciencia en lugares en que los niños todavía no tienen en su cabeza lo que quieren ser, cuál puede ser su futuro, ¿no? Hablar del futuro y esta idea de la esperanza, ¿no? Yo creo que yo totalmente de acuerdo. Sin esperanza, pues, mejor no nos desaparecemos, ¿no? Entonces, sembrar esperanza, pero la esperanza, pues, se siembra, a mí me gusta mucho la horticultura, se siembra con el almácigo, con la planta, con el niño viendo cómo van evolucionando de esta matita pequeña, ¿no? Salió, no sé, un tomate. Esas cosas simples yo creo que van creando la idea que la vida sigue a pesar de todo, ¿no? Yo creo que ese es el tema maravilloso de acercar al niño a la naturaleza a través de la ciencia, que va viendo con sus propios ojos que a pesar de todo, ¿no? Yo vivo acá, hemos tenido un invierno terrible y de un momento a otro comenzaron los árboles a llenarse de hojas y de flores, ¿no? Y qué mejor esperanza que la naturaleza te dice, yo acá estoy millones de años y acá sigo, ¿no? Entonces, ese tema de conectar naturaleza, ciencia y maravillarte ante lo que la naturaleza te ofrece, yo creo que podría ser talleres, ¿no? Talleres en provincias, en municipalidades, este, y en lo último, la movilidad social, ¿no? La movilidad social que es, digamos, un deseo de todos, ¿no? Uno quiere que la generación que siga pueda, pues, tener una mejor educación, termine una maestría,
cómo lo creamos, ¿no? ¿Cómo creamos esa suerte de alternativa que no es la criminalidad, no es la ilegalidad? Y esto ya es políticas públicas, ¿no? Y tiene que ver con la educación, y tiene que ver con la excelencia, y tiene que ver con ofertar carreras nuevas, ¿no? Que llamen a los chicos a que les mueva su imaginación y su creatividad. Nosotros somos un país muy creativo, extraordinariamente creativo, ¿no? Entonces, mover esa creatividad en función de contenidos, ¿no? Yo creo que acá lo que nos está faltando son contenidos, ¿no? Y yo creo que ustedes crear pequeños contenidos, pequeñas, no sé, podcasts, ¿no? En que se va trayendo, no sé, la evolución de una mariposa. Esas pequeñas cosas que parece mentira pueden determinar que un niño decida que quiere ser un científico, ¿no? Entonces, sembrar esperanza es eso, ¿no? Sembrar esperanza es ir creando oportunidades y al mismo tiempo protegerlos, porque sabemos que externamente todo está contra la esperanza. Esa es la verdadera, digamos, el verdadero dilema, ¿no? Que cada día hay como un ataque, ¿no? Contra la posibilidad de consolidarnos como una república en forma. Parece que se va derrumbando todo. Entonces, ¿cómo crear esos espacios, ¿no? Yo creo que ahí está el mayor desafío, pero que tiene que salir pues de las mentes, digamos, que han logrado sobrevivir muchas pruebas, ¿no? Yo creo que la profesión médica es la que mejor, la que está más en contacto con el dolor y con la muerte y tiene los instrumentos, digamos, mentales para poderlo enfrentar. Entonces ahí estaría yo en las preguntas. Esas serían mis respuestas. Muchas gracias, doctora Carmen McEvoy. El doctor Morales Soto, si desea sus últimas palabras. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora McEvoy por su excelente e inspiradora presentación. También a nuestros colaboradores. Nuestra próxima tertulia será el día 25 de mayo, 11 de la mañana, con el tema Feminicidio, problema inaceptable, a cargo de la doctora Eugenia Fernán Gutiérrez, ex defensora del pueblo. Están todos cordialmente invitados. Debo informar, antes de cerrar, ¿no?, que las grabaciones de las tertulias de los últimos 13 años están disponibles en la academia. Asimismo, que con motivo del bicentenario de la independencia nacional, la Academia de Medicina editó una producción de 5 libros históricos sobre la medicina y el rol que tuvo en la historia del Perú en los últimos 150 años. El libro Vida y Legado de Académicos Ilustres alberga la biografía de los 160 médicos más importantes de los 150 años, ¿no? Con la obra que hicieron, los problemas que encontraron, las soluciones que les dieron y algo más. Está escrito por sus coetáneos, por la gente que los acompañó en la tarea. Por lo tanto, es información de primera mano. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora McEvoy. Excelente presentación. Buenas tardes.